Hi guys, welcome back. Welcome to the second part of the session. Bueno, entonces estábamos viendo aquí las preguntas. Vamos a darle click a finish and check your answers. Creí que sí la amaba, pero éramos jóvenes y no sabía lo que era el amor. A mi hijo, ¿usted ha amado a alguien? A mi marido. Claro. Okay, we got it. We got it, guys. We got 10 out of 10. Perfect. Bueno, entonces ya repasamos el verbo like, que también es lo mismo, podemos conjugar de esta misma manera al verbo enjoy y al verbo love, ¿sí? Así como conjugamos al verbo like, también podemos conjugar el verbo love, enjoy and hate de la misma manera. Ahora vamos a ver la conjugación de los verbos en presente simple. Ahorita ya vimos algo, vimos cómo conjugábamos el verbo like tanto en afirmativo como en negativo y pregunta, ¿sí? Vimos cómo conjugar ese verbo. Ahora vamos a ver cómo conjugamos otros verbos en presente simple. Afirmativo, ¿ok? Presente simple afirmativo. Y vean, hay tres reglas que tenemos que considerar cuando conjugamos un verbo en presente simple en la forma afirmativa. Tenemos que considerar tres reglas, pero estas reglas solamente aplican para las terceras personas del singular. ¿Y cuáles son las terceras personas del singular? Él, ella o eso. He, she or it. Solamente para terceras personas del singular en afirmativo aplicarían estas reglas. ¿Cuáles son estas reglas? Bueno, a la mayoría de los verbos, chicos, cuando conjugamos un verbo con he, she or it en presente simple afirmativo, a la mayoría le tenemos que agregar una S. Por ejemplo, he runs, she runs, it runs. ¿Sí? A la mayoría. Pero hay verbos que terminan con doble S, SH, CH, X, Z o O. ¿Qué pasa con estos verbos cuando yo los quiero conjugar con él, ella o eso? He, she or it. Bueno, pues le tenemos que agregar la ES. Por ejemplo, she, he or it fixes. Por ejemplo, él arregla su carro. He fixes his car. Ella va a la escuela. She goes to school. Él lava los trastes. He washes the dishes. Ujú. Entonces, a los verbos que terminan con doble S, SH, CH, X, Z o, que los quieren conjugar en afirmativo con terceras personas como he, she or it, tienen que agregarle ES. Y hay verbos, chicos, que terminan en Y, ¿sí? Hay verbos que terminan en Y, pero antes del Y hay una consonante. ¿Qué pasa con eso? Bueno, la Y se convierte en I latina y le agregamos ES. Por ejemplo, el verbo cry. Vean, el verbo cry termina en Y y antes del Y hay una R. Entonces, cuando lo conjugo con él, ella o eso, tenemos que cambiar la Y por I latina y le agregamos ES, cries. Lo mismo pasa con tidy, tidies, study, studies, fly, flies, dry, dries, copy, copies. Vean, estos verbos terminan con Y y antes del Y hay una consonante. Por eso, la Y la cambiamos por I latina y le agregamos ES. Ahora, sabiendo estas reglas, quiero que me conjuguen estos verbos que tenemos aquí al lado en tercera persona. Vamos a ver que todos estos verbos vamos a conjugarlos con él, ella o eso, o sea, he, she or it, nada más. En afirmativo, ¿cómo conjugarían el verbo watch?
¿Cómo conjugan el verbo watch? Ah, pues como watch termina con CH, pues le tengo que decir watches. Como digo, ella ve la tele. She watches TV. Ahora el verbo play, vean, el verbo play termina con Y, pero antes del Y hay una vocal, entonces este nada más le agregamos la S. She plays tennis. El verbo read, she reads the newspaper. El verbo practice, she practices her English. She practices. El verbo ride, he rides a horse in his free time. El verbo cry, the baby cries a lot. The baby cries a lot. Vean, aquí termina con Y y antes del Y hay una consonante. Entonces tenemos que cambiar la Y por I latina. The baby cries a lot. El verbo buy, vean, termina con Y, pero antes no hay consonante, solo se le agrega la S. She buys a lot of souvenirs. He brushes. His teeth brushes. He tidies his room. He wears a mask all the time. He lives with her parents. Vive con sus padres. She lives. She enjoys his life. Él disfruta su vida. He enjoys. He enjoys his life. Vean, en todos estos verbos tengo que agregarles ya sea una IES, una S nada más, o una ES. Sí, depende de qué tipo de terminación tenga este verbo. Ahora dice, example, I go to the beach in summer. Example, she plays in the garden. Vean, entre paréntesis tienen el verbo no conjugado en infinitivo. Por ejemplo, Charlie, sometimes, y luego tienen el verbo to tidy his room. ¿Cómo conjugan este verbo en afirmativo, chicos? Charlie sometimes. Como dice Charlie, a veces limpia su cuarto, ordena su cuarto. ¿Cómo dicen tidy? Charlie, sometimes. ¿Cómo conjugan el verbo tidy, chicos? A ver, ¿quién me la da? Ladies, Ajá, muy bien. Tidies. Perfect. Ahora, Christine, her homework. Christine hace su tarea. Christine those, does, muy bien, does her homework. Tom and Charlie, Tom y Charlie toman fotos. ¿Cómo conjugan el verbo to take en presente simple? Tom and Charlie, Tom and Charlie, se queda el verbo igual, chicos, take. Tom and Charlie take. Sara sí es tercera persona del singular. Sara often new dresses. Sara a menudo compra nuevos vestidos. Sara often, ¿cómo? bows, Buys, ajá, buys, by, perfecto. by, The dog always. Vean, ahí estamos hablando del perro también. El perro es tercera persona del singular. The dog always. Y tenemos que conjugar el verbo to run. The to dog rounds, always runs. runnings, ¿no? Ajá. Runs, nada más le agregamos la S al verbo. Runs. They always at 1 o'clock. Ellos siempre comen a la 1. ¿Cómo conjugan el verbo to eat? They always at 1 o'clock. They always eat. El verbo no se altera, chicos, se queda igual. They always eat.
Sin la S, Farisa, porque estamos conjugando el verbo eat con they. Solamente si lo conjugaras con he, she or it, sí lleva la S. Ahora vamos con my mother. My mother, esta sí es tercera persona del singular. My mother, ¿cómo conjugarían el verbo wear? My mother wears, muy bien. Ok, Marisela. Ah, no, Micaela, perdón. My mother wears. Ajá. My friend. Mi amigo también es tercera persona. My friend glasses. Mi amigo necesita lentes. My friend needs glasses. La siguiente. We often to our friends. A menudo hablamos con nuestros amigos. El verbo se queda igual, ¿no? We often talk. My sister and I, mi hermana y yo, to the cinema on Saturdays. To the cinema on Saturdays. Mi hermana y yo al cine los sábados. Entonces, ¿cómo conjugan el verbo to go? Ah, simplemente go. ¿Por qué no goes? Porque ya no estoy hablando de una persona, de él o de ella, sino estoy hablando de mi hermana y yo. ¿Quiénes son mi hermana y yo? Nosotras. Por lo tanto, es go, ¿sí? Sin la ES. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de él, ni de ella, ni de eso. Estoy hablando de mi hermana y yo, que somos nosotras. Entonces, el verbo se queda igual. My sister and I go to the cinema on Saturdays. La número 11, vean, también está en primera persona. ¿Qué es? At the birds when I go to the park. Yo veo los pájaros cuando voy al parque. Entonces se queda el verbo igual. I look at the birds. I look at. Exacto, Micaela, yes. My cousin, his laptop every day. My cousin, aquí sí estoy hablando de tercera persona. Mi primo su laptop diario. Entonces, mi primo usa, ¿cómo lo diría? My cousin uses. Ajá, uses. We orange juice. Ahí tampoco está en tercera persona, está en plural, chicos. We orange juice. Y entonces el verbo se queda igual. We drink orange juice. Mary always. Aquí sí estamos hablando de tercera persona. Mary always brushes. Brushes. My grandparents. Mis abuelos. Mis abuelos. ¿Cómo conjugarían el verbo live? Mis abuelos. Sin la S, porque estoy hablando de ellos. ¿Sí? Mis abuelos viven. My grandparents live. Ujú. ¿Por qué? Porque no estamos hablando ni de él ni de ella, sino de ellos. Por eso el verbo se queda igual. Y bueno, ya tenemos aquí los verbos conjugados. Perfecto, chicos. Bueno, entonces
vean que es importante agregar las terminaciones a los verbos que van conjugados solamente con él, ella o eso en afirmativo presente simple, ¿ok? Estas reglas solamente funcionan para los verbos en presente simple afirmativo que van conjugados con he, she or it. Y ustedes saben que van a conjugar verbos en tercera persona cuando hablen de la rutina de su compañero de cuarto o de casa potencial, porque van a hablar de él o de ella. Entonces es ahí donde ustedes van a conjugar los verbos en presente simple. Es por eso que vimos ahorita cuáles son las reglas para poder conjugar esos verbos en presente simple, porque en la actividad integradora 6 no, sí, en la actividad integradora 6 ustedes tienen que hablar de la rutina de su compañero o compañera potencial de cuarto. Entonces tienen que describir en tercera persona y es ahí donde ustedes van a tener que hacer uso de estas reglas. Y bueno, desafortunadamente el tiempo nos comió. Y ya no me dio tiempo de enseñarles el video de la pronunciación de can o can't, pero ¿qué les parece si lo dejamos como warm-up para la siguiente semana? ¿Ok? Lo vamos a dejar como warm-up, porque no solamente viene la diferencia entre pronunciación de can y can't, sino que nos, nos ayuda a entender cómo acentuar las palabras en inglés. Si tú no acentúas una palabra en inglés correctamente, las personas nativas no te van a entender, aunque tu pronunciación sea correcta. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo en español. La otra vez estaba viendo un TikTok y ya ven que luego les ponen así voces de alguien más. Y esta persona estaba diciendo calorías. No, pues es que si consumes tal cosa, tiene tantas calorías y calorías, ¿no? Yo decía, bueno, calorías. Ah, lo que quiso decir son calorías. O sea, la pronunciación estaba bien, pero simplemente no estaba acentuando la sílaba correcta de la palabra calorías. Entonces decía calorías. Ahora, ¿qué pasa si tú estás hablando en inglés y no estás acentuando una palabra de manera correcta? Ahí es donde la gente no te va a entender nada. Aunque tu pronunciación sea buena, pero si no la acentúas, no te van a entender. Entonces, en ese video que les iba a enseñar el día de hoy, vamos a ver algunas reglas de cuáles palabras sí tienen que acentuar sí o sí en inglés y qué palabras no acentúan y cómo acentuar una palabra en inglés. Eso es muy importante para cuando ustedes, por ejemplo, estén grabando un archivo o algo, porque pues recuerden que no solamente es el módulo 6 en inglés, también viene el módulo 7 y esto les va a ayudar. Entonces lo dejamos como warm-up para la siguiente semana. Y ahorita me gustaría saber si tienen alguna duda o alguna pregunta, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ok. So thank you guys. Have a lovely weekend and see you next week. Next week is the last week of Module 6. Thank you guys. Have a lovely evening. Bye. Nos vemos chicos, que tengan buen fin de semana y nos estaremos viendo en la última semana del módulo 6, la semana 4. Have a lovely evening guys. Bye bye.